iniciamos esta nueva aventura radiofónica. Gracias a todos nuestros amigos que han hecho posible este gran esfuerzo. Obviamente yo quiero darle las gracias a gente que usted no conoce, porque es muy importante y es fundamental para que este ejercicio radiofónico salga a la luz. Así que yo le quiero dar gracias al señor Martiño, al señor Pineda, al señor Manzanares, a Iván Castillo, a toda la gente que nos ha apoyado, que ha creído en que necesitamos un espacio como este, en donde se toquen los temas de actualidad, en donde hablemos de cosas que a usted le van a servir de manera directa y a veces indirecta para mejorar su estilo de vida, para mejorar su economía, mejorar su salud, mejorar sus relaciones, mejorar su familia. Bueno, esa es la idea de este programa de La Voz de Los Ángeles, KTNQ 1020 AM. Y bueno, en la mañana del día de hoy, el señor Pineda, le quiero mandar un saludo a don Edgar Pineda, que es nuestro nuevo programador. Gracias, mi querido Edgar. Tantos años que yo conozco a Edgar, mi muchacho. Es muy trabajador, muy sólido. Y bueno, finalmente creo que está siendo aprovechado todo el talento que él tiene. Así que, Edgar, te mando un abrazo. Gracias por creer en este programa. Y decía yo que tenemos el privilegio de contar con Juan Rodríguez, que bueno, él siempre ha sido uno de los que dicen presente cuando hay algo interesante y lo invitamos a que viniera. Estuvo muy temprano en la mañana en el programa de la primera hora de televisión, de aquí mismo de Univisión, y ahora está aquí con nosotros en la cabina y ha estado apoyándonos, haciéndonos fuertes. Señor Juan María Naveja Sánchez, ¿Guadalajara o qué? En Guadalajara. Guadalajara, perfecto. ¿Has visto lo que se entregan también los chavos detrás de los micrófonos como Carlos Fuentes y José Denis, Eva, lo dijo que siempre, toda esta gente que lleva un compromiso para que realmente no solamente se escuche la voz, sino que se sienta esta misión de poder hacer algo mejor con nuestra comunidad. Y una plataforma, un espacio como este, nos brinda ese objetivo de poder realmente hacer algo, y bueno, que mejor que solamente compartiendo perspectivas distintas, pensamientos que puedan crecer, formas distintas de vernos a nosotros mismos, es lo que nos va a dar una oportunidad de poder hacer y ser mejores dentro de cada comunidad. Y siempre en el marco del respeto, del diálogo, respetando todos los puntos de vista, siendo absolutamente incluyentes, independientemente que esto sea liberal, o sea conservador, sea republicano, sea demócrata. Lo que queremos es que veamos aquí, en Los Ángeles, La Voz de Los Ángeles, y eso es lo que es KTNQ 1020. Y uno de ellos que siempre nos ha hecho fuertes, siempre nos ha acompañado, mucho cuando empecé a comunicarme con él, hace poquitos días estábamos con todo este asunto del ajuste de tiempos y de todo lo demás. Es un hombre que yo admiro mucho. Primero fue mi maestro, después doctor, hasta mi padrino de graduación en la Universidad de Guadalajara. Y siempre que le echo un grito, siempre nos dice, pero por supuesto, Gustavo. Así que vamos a platicar con el maestro, con el periodista, con el comunicador, los altos sombreros que también tienes tú, mi querido Juan María Naveja. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a La Voz de Los Ángeles. Gustavo, qué gusto estar nuevamente en comunicación con la audiencia. Digo, seguramente la gente de Los Ángeles sabe que tú nunca estás quieto y que en esta pausa andabas en otras actividades, tanto impresas como periodísticas, como esa inquietud que traes tan fuerte de que la gente pueda ahorrar y hacer su patrimonio de una manera muy consolidada. Así que, pues vamos entrándole a esta nueva aventura en la cual nos estás invitando a participar y cuenta con que tendremos la oportunidad, porque mira que es bien importante que en los próximos 16 meses la comunidad hispana, la comunidad latina de los Estados Unidos esté participando, se esté enterando, porque viene un tiempo fundamental en noviembre del año próximo, cuando venga la próxima elección presidencial y de gubernaturas, de representantes y de senadores, Gustavo. Sin lugar a dudas, y mira, hay un par de temas que me gustaría abordar contigo desde tus puntos de vista. Obviamente, la visita del presidente Trump a tierra norcoreana es el primer mandatario de los Estados Unidos que lo hace, luego de que, bueno, la guerra y todo esto de los puntos de vista políticos separaran a Corea y la hicieran a una comunista y otra libre. Me gustaría escuchar el punto de vista que tú tienes y obviamente lo que está pasando al sur de la frontera de México con la Guardia Nacional, no nada más en Tijuana, sino también en la frontera con Guatemala, y cómo aparentemente para muchos el gobierno de Andrés Manuel López Obrador terminó, pues ahora sí que doblando las manos ante la influencia pues avasallante
de los Estados Unidos y de su presidente Trump. ¿Con qué quieres comenzar, mi querido Juanma? Pues si te parece con el asunto de Corea, no cabe duda que se trata de un asunto importante y aquí hay que reconocerle al presidente Trump su terquedad en mantener un contacto con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, quien es el líder absoluto en un país en donde no hay democracia y un país que ha desarrollado una amenaza nuclear para el mundo. Y Donald Trump ha estado insistiendo, a pesar de que no han caminado las cosas bien. Hay que recordar que tuvieron 2 encuentros anteriores, uno en Singapur, otro en Vietnam. El último, el presidente Trump simplemente se levantó y abandonó la reunión. Ahora, sorpresivamente, cuando el presidente Trump estaba en la reunión del grupo de los 20 en Osaka, Japón, sorprendió con un tuit invitando a reunirse al líder norcoreano, quien aceptó la invitación. Y bueno, pues lo interesante es que al reunirse en la zona desmilitarizada, para que nuestra audiencia tenga una idea, Corea del Sur y Corea del Norte se dividieron hace más de 60 años y esta división estableció una zona limítrofe entre las dos Coreas. Es una de las grandes desgracias del mundo que de la noche a la mañana se dividió un país y quedaron divididas las familias, quedaron divididas las personas. Bueno, pues esto ha sido un problema por largo tiempo, por largos lapsos, y habrá que decir también que el presidente Trump es el primer presidente que atraviesa la frontera, no que visitó, cruzó la zona desmilitarizada. Nada más puso un pie, Gustavo, nada más puso un pie en Corea del Norte y bueno, pues de esa manera es el primer mandatario que hizo esto. Creo que habrá que ver qué tanto evoluciona, porque después de Vietnam en la reunión, Corea del Norte volvió a acercarse a sus aliados, que son China y Rusia, y no pareció, Gustavo, que se diera una continuidad a las negociaciones. Ahora parece indicar que se pueden retomar, confiemos en que así sea, y bueno, pues esto es un optimismo que debemos tener todos los habitantes del mundo, porque Corea del Norte, al tener un desarrollo nuclear, pues no deja de ser un atentado para el mundo, Gustavo. Sin lugar a dudas, pero bueno, vamos a ver qué tanto le ayuda al presidente en su campaña de reelección eso, ¿no? Sí, lamentablemente parece que el presidente Trump se siente cómodo con los dictadores. Si te fijas en la reunión del G20, realmente a quien más elogió fue otra vez a Vladimir Putin, a pesar de que sigue hablándose de la injerencia de Rusia en las elecciones. Eso ya está confirmado, ¿no? Que Rusia intervino en las elecciones. Bueno, vamos a ver qué pasa el próximo 17 de julio, cuando estará el ex fiscal ahora, Robert Mueller, con los representantes y a ver qué más novedades salen de todo esto. Pero pues sin duda alguna es parte de su programa electoral, Gustavo. Sin lugar a dudas. Ahora, hablemos un poquito de lo que pasa en México y esa relación pues que ha tratado de ser conciliadora de parte de Andrés Manuel López Obrador con el presidente Trump. Y bueno, sabemos que el autor de este libro, The Art of the Deal, el arte de negociar, pues siempre le gusta negociar desde la perspectiva de yo soy más grande, soy más fuerte, soy más poderoso, impongo mis condiciones, y parece que lo logró. ¿Cómo lo ves? ¿Tú qué opinas? Bueno, realmente lo consiguió porque avanzó en lo que él quería, confundiendo totalmente o aprovechándose de un tema que no venía al caso, porque estaban hablando de migración, Gustavo, y de pronto el presidente salió con amenazas en materia de comercio. Curiosamente lanza una amenaza cuando se está difundiendo por parte de los 3 países la renovación del Tratado de Libre Comercio, y se supone que los tratados de libre comercio son precisamente para eso, para que no haya aranceles, es decir, una especie de impuestos sobre los productos que comercian esos países que participan en el libre comercio. Pero la verdad, Gustavo, creo que debemos estar muy tristes, debemos de recordar que ayer se velaron los restos de Óscar y Valeria Martínez, el padre y la niña que murieron cuando trataban de cruzar el río Bravo. Podremos estar de acuerdo, inclusive darle crédito a las autoridades policíacas estadounidenses que dicen que fue bajo responsabilidad del padre que hicieron este cruce que terminó con la muerte, pero no cabe duda que es un fracaso de los seres humanos ante esta situación que pasaron en esta familia salvadoreña que pues ha perdido al jefe de familia y a una de sus hijas. Esto es lamentable, habrá que consignarlo como uno de los casos penosos.
El otro, para estar muy preocupado, Gustavo, porque ayer el presidente López Obrador hizo la presentación de los uniformes de la Guardia Nacional. Yo no sería tan optimista, porque por un lado se habla de que se están desplegando 70,000 efectivos de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, en 155 regiones. No sería tan optimista porque los especialistas aseguran que cuando mucho tienen 50,000 personas preparadas, y de ahí han surgido pues elementos del Ejército, de la Marina y de la desaparecida Policía Federal. Entonces ayer fue el banderazo, aprovechando que hoy se cumple un año del triunfo del presidente López Obrador. Pero tristemente, Gustavo, debo decirte que hoy las cifras preliminares presentadas por organismos gubernamentales nos dicen que junio ha sido el mes más violento de la historia de México. Nada más en homicidios dolosos se calcula que hubo más de 2,500 homicidios. Es decir, ya es una cifra superior a la de mayo. En mayo se había fijado una cifra histórica. Bueno, pues ahora en junio seguimos superando mes con mes el número de personas que son asesinadas en el territorio nacional. Por lo tanto, estamos, te digo, con estas dos noticias que no son para estar optimistas. Ahora, por lo que toca a la parte migratoria, me parece que el presidente López Obrador no negoció correctamente la situación. Me parece que se precipitaron, no establecieron situaciones que eran muy importantes de negociar, porque ya se están presentando problemas. Dice el canciller, Gustavo, que hay nada más 14,000 personas que ya están bajo la responsabilidad del gobierno de México. No perdamos de vista que el acuerdo entre los dos gobiernos es que aquellas personas que soliciten el asilo a los Estados Unidos y que reciban el beneplácito para empezar un trámite, pasarán al territorio mexicano y allí esperarán a que termine su proceso, para bien o para mal. Ustedes conocen muy bien la situación migratoria, Gustavo, y saben que este tipo de procesos de refugio o de asilo se pueden tardar hasta 3 años. Y no hubo ningún acuerdo económico, es decir, México tendrá que afrontar la situación. Porque si recordamos que la semana pasada el Congreso de los Estados Unidos, particularmente el Senado, autorizó una inversión de $4,600 millones para las actividades fronterizas, para la seguridad fronteriza, pero en ningún momento habla de destinar una parte de esos recursos al sostenimiento de esos migrantes que tendrá México bajo su custodia. Tampoco se está hablando de renovar el apoyo a los países del Triángulo de Centroamérica que el presidente Trump le retiró a El Salvador, Guatemala y Honduras. Eso recordémoslo. Y también recordemos que un juez determinó que no podrán destinarse recursos de la defensa para la construcción del muro fronterizo. Es decir, todas estas situaciones nos hablan, estoy hablando nada más de la frontera norte, Gustavo, en donde todos los días, y voy a dar un dato de Univisión de la semana pasada, nada más el domingo pasado cruzaron de Tijuana, de Los Ángeles, de San Isidro a Tijuana, 800 personas. Ya con el proceso de migración. No estamos hablando de indocumentados, 800 personas y váyanse a ese ritmo. Estamos hablando de que creció en más del 200% de año a año el número de migrantes que trataron de pasar de Centroamérica a los Estados Unidos. Es decir, más de 400,000 personas trataron de llegar a los Estados Unidos. Estamos hablando de cifras sumamente altas. Ahora vamos a la frontera sur. ¿Es cierto lo que dice el presidente Trump, que es una crisis? Yo creo que se está convirtiendo. No era una crisis, pero lamentablemente hay que reconocer que sí se está convirtiendo en una crisis, pero más que para Estados Unidos, para México. Para México. Así es. O sea, la verdad es que para Estados Unidos no está siendo una crisis porque no ha aumentado el número de personas que entren. Gustavo, recordemos que de los 11 millones de indocumentados que se dice están en Estados Unidos, la mayoría no cruzaron la frontera. Llegaron en avión, llegaron por otras vías, no de manera indocumentada, sino con una visa. Entonces, ahora estamos en otra situación de miles de personas que efectivamente están tratando de llegar a los Estados Unidos. Pero la crisis es para México porque nada más saca cuentas. No sé cuántos habitantes puede haber, por ejemplo, si te pasas a ir en Stockton, Gustavo, que no creo que sean cientos de miles en la zona metropolitana. No creo que
será unas 150, 200,000 personas máximo. Bueno, pues te puedo decir que, por ejemplo, en Tijuana o en Ciudad Juárez, producto de todo esto, se puede llegar a tener una población de más de 60,000 personas nuevas. Nada más nuevos migrantes que van a sentarse y que deben recibir del gobierno de México educación, salud, trabajo, que es el compromiso que hizo México. Que sí se podía. Sí, pero también ha dicho otras cosas y estamos con una situación económica cada vez más grave, Gustavo. La situación económica de México se está tornando cada vez más difícil, pero el presidente dice tener otros números. Pero la verdad es que estamos encaminándonos a una situación muy compleja en materia económica. Y luego viene la parte del sur. Recordarás que hace unos días el presidente López Obrador, sin que mediara el Congreso, sin que mediara un compromiso, le otorgó un apoyo de $30 millones al presidente de El Salvador. Hasta ahora no sabemos a qué se comprometió El Salvador con este apoyo de México. Y bueno, pues qué bueno que pueda haber simpatía, solidaridad, pero la solidaridad también se refleja en dinero. Y en la frontera sur, tú lo sabes, Gustavo, hay zonas sumamente pobres en todo lo que es el estado de Chiapas, en Oaxaca, que es por donde están cruzando los migrantes. Entonces, se está sobrecalentando tanto la frontera sur como la frontera norte. Y el flujo migratorio no está frenado. O sea, sí, se ha logrado que baje el número de los que llegan a la frontera norte, pero el flujo de la frontera sur ha venido a situaciones tan complicadas como las que reportábamos hace una semana, cuando se alertó al gobierno de México de la posible presencia de 3 terroristas de ISIS que tratarían de ingresar por territorio mexicano, cuando fíjate lo que son las cosas, Gustavo, nunca ha entrado un terrorista que le haya causado daño a los Estados Unidos por la frontera entre México y Estados Unidos. Este es un dato que vale la pena estar subrayando. Entonces, se hizo la Guardia Nacional, está siendo muy criticada porque realmente es militarizar el país. Gustavo, son los altos mandos, son militares, la mayoría de los que van a integrar las fuerzas tienen una formación militar, y en Estados Unidos quizás no se comprenda porque la Guardia Nacional en Estados Unidos depende de los estados, Gustavo, y no tienen labores de detención, tienen labores más bien de prevención. Esto es muy particular, la gran diferencia. En México no, la Guardia Nacional tendrá labor absoluta como tareas policíacas y militares. Esto fue autorizado por el propio Congreso. Es decir, México tendrá un gran reto, que es primero la integración de esta Guardia Nacional, luego que haya un verdadero cambio en las policías municipales, que es donde viene uno de los principales problemas, y en las policías de los 32 estados. Es decir, es muy complicado lo que se está presentando, y ayer el presidente López Obrador, al presentar la Guardia Nacional, reconocía que en materia de seguridad no se ha avanzado en su gobierno, hoy que llega el primer año de gobierno, Gustavo. Pues vaya retos que tiene el presidente mexicano. Acá yo te puedo decir, y eso lo sabe todo el mundo, la gran mayoría de los que votaron en el extranjero en Estados Unidos votaron abrumadoramente por Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver qué cuentas rinde. Es demasiado pronto quizá para hacer un balance, un análisis, pero lo que acabas de señalar sí es muy preocupante. Las cosas no se ven muy bien allá al sur de la frontera. Gracias, mi querido Juan María Naveja. ¿Dónde te seguimos? Danos tus redes sociales, Juan María Naveja. Como no, estoy como Juan María Naveja en Facebook, que estoy transmitiendo en este momento, y estoy en Twitter también como JM Naveja, también en Instagram como JM Naveja, y escribo cada 15 días en diferentes publicaciones como El Economista, la página de Pepe Cárdenas y también la página de Economía Hoy. Por allí nos encontramos cada 15 días, Gustavo. Muchas gracias, Juan María Naveja. Seguimos platicando y gracias por aceptar esta invitación de unirse a esta nueva aventura de La Voz de Los Ángeles. Gracias, Juanma. La mejor de las suertes para este nuevo reto para ti, para tu equipo, Gustavo. Sé que tienes un gran compromiso con la comunidad, que eres un hombre que sabe lo que está haciendo frente al micrófono, así que la mejor de las suertes en este nuevo reto. Es que me enseñaron bien, Juanma. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Juan María Naveja de Alta. Creo que ahora estamos en ¿no? Van a bajar. 8:50. Mira, me encanta esta opinión. Gracias, Juan María.